Trimedicals, Medical Innovation for Life, presenta Tu Médico TV. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. David Lezama y es un gusto darte la bienvenida a tu programa, Tu Médico TV. ¿De qué trataremos en este programa? Hablaremos de todo lo relacionado con mantener nuestra columna vertebral, nuestra espalda saludable, además de todos los temas de salud que están relacionados con esto: nutrición, estilo de vida, actividad física. Y desde luego, si ya tienes algún padecimiento, es muy importante saber qué hacer, cuándo ir al médico, con qué especialista tengo que ir y tener toda la información que vas a necesitar para poder tomar la mejor decisión para ti. Esperamos que este programa sea de mucha utilidad para ti. Estamos muy contentos con esta nueva aventura y doy la bienvenida a mi compañera de aventuras, Joana Costa. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy contenta y bueno, este espacio es para ustedes. Un gusto estar aquí en Tu Médico TV y bueno, vamos a tener a muchos especialistas que nos van a hablar de distintas cosas y por supuesto ustedes también van a poder despejar todas sus dudas. Exactamente, Joana, eso es algo que vamos a trabajar muchísimo con ustedes, traerles a los mejores especialistas en cada uno de los temas que estamos tratando y que iremos tratando. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que te voy a decir el nombre técnico para que lo tengas presente y luego lo vamos a traducir a que todos nosotros, simples mortales, entendamos de qué se trata. El tema que vamos a tratar el día de hoy es enfermedades degenerativas de la columna lumbosacra. Y para que nos lo traduzca al español, quiero aprovechar y presentarte a nuestro invitado. Él es el doctor Juan Fernando Calderón Carrillo y déjame leerte un poquito de sus credenciales. Es neurocirujano y es especialista en cirugía de columna. Vamos a darle la bienvenida. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me siento también muy contento con ustedes porque realmente es una muy buena oportunidad de que se generalice algo que se piensa que es muy complejo y que no pueden entender otras personas que no hayan estudiado medicina o sean incluso cirujanos de columna. Entonces es una buena oportunidad para poder explicar de una manera más clara y de alguna forma dar un poco más de educación en cuanto a salud y se trate de manera más adecuada, más pronta, sin complicaciones, problemas de este tipo. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, eres el doctor Juan Fernando Calderón Carrillo y vamos a estar platicando, vamos a entrar a las primeras preguntas. Joana, vamos contigo, por favor. Primero, para empezar, ¿por qué decide estudiar medicina y sobre todo especializarse en neurocirugía y cirugía de columna? Inicialmente, pues bueno, yo admiro muchísimo a mi pediatra y eso fue uno de los principales motivos de empezar a estudiar medicina. Y en el camino de la medicina, pues me llamó más la atención el sistema nervioso en general. Y decidí hacer neurocirugía debido a que la cirugía como tal, la realización manual de cirugía, en este caso de algún acto quirúrgico, es realmente muy llamativo para mí. Y ya siendo neurocirujano en el trance del entrenamiento, me empecé a dar cuenta que la cirugía de columna no implicaba muchísimas más cosas. Habitualmente pues se relegaba dentro de la neurocirugía a la ortopedia o algún otro neurocirujano que a lo mejor no fuera tan hábil como para operar cerebro, pero yo me di cuenta que eso era un concepto erróneo, que realmente la cirugía de columna incluso puede ser más compleja que la mayoría de los procedimientos de cerebro. Eso le llama mucho la atención a mis pacientes porque siempre me preguntan que qué es más difícil y yo habitualmente contesto que es más difícil la cirugía de columna porque implica tomas de decisiones que implican estructuras óseas que se mueven, que funcionan como sostén, que funcionan como protección para el sistema nervioso central y periférico. Entonces, claramente es un reto porque aparte es una cirugía que se realiza en algún paciente que muchas veces incluso tiene 70, 80 años y debes tomar en cuenta las características de toda si es diabético, si es hipertenso, si tiene un sobrepeso, qué actividad es la que tiene. Entonces es muy complejo y sumamente gratificante cuando los pacientes salen con una calidad de vida que ellos esperan. Entonces finalmente eso fue lo que me hizo decidir.
¿Qué zona abarca la columna lumbosacra y en dónde yo debería sentir el dolor para darme cuenta que es un problema de columna lumbosacra? La columna lumbosacra viene obviamente desde la primer vértebra lumbar, que es la transición entre el tórax y la parte baja de la columna. Muchos pacientes llaman cadera a esa zona, realmente no es la cadera. Son 5 vértebras las lumbares y después la transición hacia la zona sacra y coxígea. Ahí la transición es muy clara porque son vértebras que ya se articulan con la pelvis, por medio de la articulación sacroiliaca, y entonces habitualmente el dolor que se genera en esa zona puede ir hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, quedarse muy fijo en la parte lumbosacra, en la parte baja, habitualmente donde corre el cinturón o el resorte de nuestra prenda que nos cubre hacia abajo, es esa zona, podríamos decir que es entre L3, L4 y L5. Como hay varias raíces sensitivas que llevan obviamente la información dolorosa en las articulaciones de esa región, entonces el paciente muchas veces se atreve a decirnos, no, aquí es donde me duele, aquí es donde está el problema, pero el dolor puede ser variable, no puede ser tan exquisito, a menos de que se trate de una lesión única en un punto específico de una sola articulación. Entonces los dolores a veces pueden ser musculares, a veces pueden ser generados solamente en la articulación o incluso en el disco. Entonces son dolores que nosotros tenemos que interrogar de manera muy muy específica y posteriormente relacionarlo con una revisión, ver reflejos, ver hacia dónde se irradia, en qué posición aumenta el dolor o en qué posición disminuye, con qué actividades físicas se presenta, y eso nos da una correlación funcional para poder ubicar la lesión y eso posteriormente hacer un estudio. A veces se confunde y piden un estudio antes de hacer este interrogatorio o de hacer esta revisión y nos lleva a confusión y a un diagnóstico equivocado. Es decir, si lo vamos aterrizando, con la región lumbosacra es lo que la mayoría de nosotros conocemos como la espalda baja. La espalda baja, exactamente. Exactamente. Arriba de los glúteos. Donde la espalda pierde su nombre. Exactamente. Ok, aproximadamente perfecto. unos 30 centímetros de ahí hacia arriba. Es una zona que podríamos llamarle la columna lumbosacra. Perfecto. Y vamos a empezar a hablar del tema de lo que son las enfermedades degenerativas. Y me comentabas algo bien interesante. Una enfermedad degenerativa es una que progresa y que no se detiene. Entonces, ¿cómo se define la enfermedad degenerativa lumbosacra, Juan Fernando? En este caso, pues es ya un paso en donde un proceso inflamatorio ya comienza a llevar alguna deformidad o algún cambio estructural. ¿A qué me refiero? Puede ser crecimiento de la superficie de una articulación, puede ser crecimiento de los ligamentos, específicamente el ligamento amarillo o ligamento flavum, puede ser también ensanchamiento de las plataformas vertebrales. La vértebra tiene dos plataformas, una superior y una inferior, un cuerpo, pedículo y un proceso espinoso. Entonces, ya cuando comienza a haber un proceso deformativo en estas estructuras, nosotros ya llamamos una enfermedad degenerativa, que habitualmente se genera por alguna inestabilidad, o sea, que se mueva la columna fuera de ciertos rangos. Nuestra columna está diseñada para que nosotros podamos hacer flexión, extensión, flexión lateral y rotación. Pero cuando hay alguna lesión ligamentaria, puede empezar a haber un aumento de este movimiento fuera de los rangos que les platico, y esto será el estímulo inicial para empezar con dolor de espalda. Incluso puede ser dolor de espalda que se presenta en las tardes o en las noches y que los pacientes lo asocien a su actividad física y que incluso no le llamen dolor, sino le llamen cansancio, y que ellos comenten, bueno, yo me duermo y al otro día estoy perfecto, entonces no estoy enfermo. Entonces, realmente la enfermedad degenerativa es muy complicado establecer el punto en el cual comienza, pero ya una vez comenzando, depende mucho del peso, de la actividad física, de la posición, incluso de los ángulos que ya tengamos nosotros en nuestra columna de manera hereditaria. Es decir, yo no sé realmente si tengo una enfermedad degenerativa la primera vez que voy a ir contigo. Definitivamente. Yo sé que tengo un problema, que algo se siente raro, que algo a veces me duele, que de repente, como dices, me duele en la noche o me duele en la mañana, y asocio a lo mejor con que hice mucho ejercicio o a lo mejor con que cargué algo mal, que ya platicaremos un poquito de esto en una de nuestras cápsulas, pero yo no sé que es una enfermedad degenerativa, ¿cierto? Cierto. Lo primero que voy a sentir es dolor. Habitualmente lo primero que se siente es dolor.
Y obviamente los síntomas también van dependiendo de la actividad física que uno vaya realizando, ¿no? O que no realice, exactamente. Okay. Sí, claro, incluso hay gente que debuta con zonas de adormecimiento, no de dolor, pero son casos muy específicos. Pero ¿los primeros síntomas de alarma cuáles serían? Realmente puede ser habitualmente el dolor, que es lo más frecuente, pero también disminución de la fuerza, alteraciones para la marcha, o sea, que empiecen a tropezar muy fácilmente, o que les cueste trabajo bajar o subir escaleras y tengan que modificar la forma en la que lo bajaban o la subían de manera habitual, una zona de adormecimiento, como comento, pero habitualmente más del 80% pues es dolor de espalda baja. Eso es lo que debe llamar la atención. Habitualmente eso que comentas, David, pues sí es muy cierto, y yo lo que le digo a los pacientes es que ellos están justificando el dolor. Entonces, la recomendación es, obviamente, cualquier dato de alarma, como preguntas, Joana, pues es acudir a un especialista. ¿Para qué? Para ver si hay que bajar de peso o bajarlo. Si hay que hacer algún tipo de ejercicio para fortalecer músculos abdominales o lumbares, hacerlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que se convierte en una enfermedad degenerativa, como bien comentaste, ya no hay freno. Lo que podemos hacer es disminuir la velocidad de progresión. En cambio, si se atiende de manera adecuada, podemos incidir en un momento en donde todavía no haya una enfermedad degenerativa establecida. Ok, entonces puede ser adormecimiento, no necesariamente dolor. Lo importante es que yo siento que algo en esa zona está rarito. Exacto. Y el dolor específico, el termo técnico, es lumbalgia, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué es la ciática, Juan Fernando? La ciática es el dolor que se irradia hacia la pierna o hacia el glúteo, que habitualmente puede ser por compresión, ya sea por el disco o por la articulación. Doctor, nos tenemos que ir a corte, pero les recuerdo, Facebook y Twitter es Tu Médico TV, Facebook trimedicals.mx y Twitter Trimedicals, para que nos manden todas sus dudas, sus preguntas, aquí las vamos a estar respondiendo. En un momento continuamos. Estás viendo Tu Médico TV.